mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Que Dios te bendiga. Es tiempo de adorar el nombre de nuestro Dios y creemos que Él se manifiesta en medio del pueblo que le busca. Amén. Y hoy creemos que Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar. El Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar, pero el Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo.
tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Sí, Señor, te alabamos y te exaltamos, Padre, porque en esos momentos, Señor, donde nuestra debilidad, Señor, interpone, Señor, para estar conectados ante ti, Señor, tú nos mandas una señal de que tú nos amas, tú nos muestras tu amor, Señor. Gracias porque no nos dejas, Señor, caer, Padre, porque en esos momentos, Señor, donde el enemigo viene a traer el desánimo, Señor, tú nos tomas, Señor, en tus divinas manos, Padre, y no nos dejas claudicar, Padre. Y por eso te alabamos a ti, Señor, porque nos muestras tu amor cada día para con nosotros, Señor. Porque tú, Señor, eres bueno, Padre, porque tú eres real, porque te podemos sentir, porque podemos experimentar tu presencia, Señor. En esos momentos, Señor, en donde ya no podemos más, Señor, viene tu bello Espíritu Santo y nos alienta, sopla aliento en nuestras vidas, Padre. Da ese amor, Señor, incondicional que no nos deja caer, Señor. Y es por eso que a ti te cantamos, Señor. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi alma volver a prisionar, pero el Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Gracias, Señor, porque tu mano me sostiene, porque es tu mano de favor y misericordias que podemos decir gracias. Gracias por ese amor tan hermoso que tú nos demuestras cada día, Señor, porque tú no nos dejas y tu mano hermosa es con nosotros, Señor. Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Dile, tú eres todo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia. Gracias, Señor, y hoy queremos decirte que tú eres el todo para nosotros, Señor, y que es hermoso caminar a tu lado, es hermoso caminar en tus caminos, es hermoso tomarte de la mano,
y caminar, Señor, junto a ti, mi Dios. Porque tú tienes planes perfectos para nosotros. Porque lo que tú tienes para nosotros es lo mejor, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Continuamos con la palabra. El Señor os bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del versículo 2 al versículo 5. La palabra de nuestro Dios dice así: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahí mismo, en el versículo 14 al 15 de San Juan 10, dice el versículo 14: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Vamos a orar, mis amados hermanos. Te damos gracias, Padre, porque nos permites reunirnos en esta hora para meditar en tu hermosa y bendita palabra, la cual cada día nos aconseja, nos exhorta, nos prepara para vivir una vida mejor, pero sobre todo para que un día estemos contigo por toda la eternidad. Que tu palabra venga a nuestra vida y haga lo que debe de hacer en nuestro ser, en nuestra alma. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hace muchos años, amado hermano, aquí en la República Mexicana, sí, se veía a las ovejas ir siempre caminando adelante, no, atrás de los pastores, ¿sí? Era muy raro el lugar donde veías a algunas ovejas ir atrás del pastor. Generalmente en el 95% de las ocasiones, las ovejas iban adelante y los pastores atrás. Muy distinto a como es en Palestina, en la cual los pastores van adelante de sus ovejas y las ovejas les van siguiendo. ¿Sí? Nosotros recordamos que las ovejas solamente pueden ver perfectamente a 2-3 metros de distancia. A 5 metros de distancia ya no ven, su vista es limitada, ya no distinguen, ¿sí? Pero a una cercana distancia, la oveja ve perfectamente bien y puede distinguir a su pastor. O sea, aparte de que distingue y conoce a su pastor, escucha su voz, oye su voz, y tanto conoce su voz como conoce a su pastor. Ahora, allá en Palestina la oveja sigue al pastor. Y aquí en México, hace muchos años, se usaba a los perros ovejeros para dirigir a las ovejas, y el pastor iba atrás de ellas. Cuando alguna oveja se salía del camino, inmediatamente los perros, ¿sí?, metían a las ovejas otra vez al camino, las enderezaban, las guiaban. Y cuando varias ovejas se salían del camino, se dice que el pastor lanzaba piedras más allá del camino para que la oveja, con el sonido de la piedra, se regresase al camino. O sea, eran los estilos en que aquí en la República
¿sí? Se movía a las ovejas. Y en ciertos momentos, pues el pastor les hablaba, las ovejas conocían su voz, pero el pastor iba atrás. Muy diferente a como en Palestina las ovejas se conducen, y muy diferente a como nuestro Señor Jesucristo nos conduce a cada uno de nosotros. Y hablo de pasado porque, amado hermano, amada hermana, el pastoreo es en la mayoría del mundo cosa del pasado. Desde hace más de 10 años ya no se acostumbra el pastoreo. Desgraciadamente, actualmente, ¿verdad?, hay crianza de ovejas para su explotación. La carne de los corderos es la más cotizada en el mundo por las calorías que tiene. Hay muchos criaderos de ovejas, pero para negocio. En muchos de ellos simplemente se trabaja para matar a los corderos porque esto les da ganancias grandes. También pues se les explota mucho en el sentido de su lana. También se les explota mucho en el sentido de su leche. Y miles de pastores que había, no solo en México, en Guatemala, en varias partes del mundo, ahora trabajan para granjeros, los cuales han comprado grandes terrenos, han hecho granjas especiales para multiplicar a las ovejas, para criarlas. Y ahí mismo les dan de comer, les dan todo lo que necesitan. Ya las ovejas no tienen que recorrer los campos ni salir, porque todo lo tienen en un solo lugar, allí encerradas. Entonces ya los pastores, pues antes que iban a los montes, pues ya no tienen a quién llevar. Se dedican a trabajar para esas personas que tienen un poder económico fuerte, ¿verdad? Trabajar para ellas, y allí cambiaron su vida, que antes era en la montaña, por una vida encerrados en una granja con sus ovejas. Pero todo, ¿por qué razón? Porque ahora las ovejas son un negocio a nivel mundial. Pero uno de los pocos lugares donde hasta la actualidad se sigue pastoreando en la forma antigua es en Palestina. Todavía ahí podemos encontrar a pastores, como en la época de Jesucristo, en que los pastores van adelante de sus ovejas, y sus ovejas les van siguiendo. Y atrás de las ovejas van los corderos. Eso es algo interesante. El pastor por delante, los maduros, los machos, ¿verdad?, las ovejas le siguen, y al fondo hasta atrás los corderos. Es un orden muy especial que también nos va a traer muchas enseñanzas. Vuelvo a repetir, actualmente en el 90% de las ovejas son para comercio. ¿Sí? El 90% de las ovejas solamente son para comerciar. Es de la misma manera en que el hombre que tiene poder en esta época solo piensa en enriquecerse, solo piensa en sí mismo, ¿sí? Así que a él no le interesa la demás gente. Solo le interesa llenar su propio bolsillo, y ve a la mayoría de la gente como un negocio, ve a la mayoría de la gente como un esclavo. Busca la manera de negociar con tratantes de blancas, busca la manera de esclavizar. No le interesa si hay hambre, no le interesa si hay guerras, no le interesa absolutamente nada. Ellos las producen para su propio beneficio, para vender armas, en fin. El hombre poderoso, el hombre rico se hace más rico a costa del mismo hombre. ¿Sí? Tampoco les interesa
mucho la religión. Ellos dicen, la religión no somos nosotros mismos somos nuestro Dios. Y si acaso se acuerdan de Dios en esos momentos de remordimiento, de que ven su vida como la llevan, pues es muy difícil que salgan de esa vida. Simplemente es un momento de debilidad, un momento de remordimiento, pero es tanta la ambición y tanto el poder que se vuelven a alejar del pequeño momento que tuvieron de reflexionar en Dios. ¿Con cuánta razón Cristo nos compara con las ovejas? ¿Con cuánta razón? El Señor es muy sabio. Para los hombres, el pastoreo es cosa del pasado. Pero para los creyentes, Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Jesucristo tiene que ser para nosotros, los creyentes, nuestro pastor, nuestro buen pastor. Porque como hemos visto, la oveja es el único animal que necesita al pastor las 24 horas del día. Es el único animal que depende total, completamente y absolutamente del pastor, así como los hijos de Dios dependemos en su totalidad de la presencia divina. ¿Sí? Se cumple en estos tiempos la palabra de nuestro Dios que está en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participes de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. También ahí mismo en 2 Timoteo 3, ahora en la 2 Timoteo 3, del versículo 1 al versículo 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de bondad, pero negarán la eficacia de ella. Dice: a estos evita. En estos tiempos, estas escrituras se están cumpliendo, amado hermano. ¿Sí? Ya que tanto de la iglesia como fuera de la iglesia surgen hombres con estas características. Pero ¿por qué dentro de la iglesia surgen personas que se alejan de Dios, que pierden la fe en el Señor? Dice la Escritura allá en 1 Timoteo 4:1, simplemente ¿por qué pasan estas cosas? Por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué se aleja la gente de Dios? Por muchas razones. Pero una de ellas es por escuchar, por ver, por prestar atención a cosas que no le agradan al Señor. Aquí dice claramente: por escuchar a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Es una de las razones por la cual mucha gente se aleja de Dios en esos tiempos. ¿Sí?
Simplemente escuchan voces que no son de Dios y las siguen por no conocer al Señor. La falta de oración, amado hermano, la falta de leer la palabra, la falta de estar en comunión con Dios, ¿sí?, hace que el Espíritu Santo se entristezca. Sabemos perfectamente que somos templos del Espíritu Santo, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, pues, siente. Y cuando Él ve que la persona, que el creyente no busca de Dios, busca más otras cosas que no le agradan a Dios, el Espíritu Santo se entristece, se contrista. ¿Y qué pasa? Pues se aleja. Él no puede estar en una persona que no busca de Dios. Y al alejarse, ¿qué pasa automáticamente? Cuando el Espíritu Santo sale de nosotros, se retira por no buscar, por no obedecer de Dios, automáticamente el enemigo viene y envuelve al creyente, ¿verdad? Lo envuelve fácilmente en engaños y mentiras. Somos fácilmente víctimas del enemigo. ¿Por qué? Porque la protección divina, el cuidado divino, ya no está en nosotros. Y cuando ya no está en nosotros, el enemigo viene y tranquilamente toma una vez más posesión de nuestra alma y de nuestras vidas. Ahora recordemos que a corta distancia la oveja, ¿qué cosa ve? Solamente a corta distancia. Nosotros solamente podemos conocer al Señor si le tenemos cerca. Si estamos en comunión con Él, si le amamos, si le adoramos, si le servimos, ¿verdad? Si diariamente leemos su palabra, si ayunamos, si la anhelamos, si clamamos a Él, si le adoramos, si tenemos esa íntima relación con Él, obviamente podemos escuchar y conocer su voz. ¿Por qué razón? Porque lo tenemos cerca, porque le vemos. La oveja, como veíamos en las Escrituras, oye la voz del Señor, pero aparte también conoce a su Señor. Son dos cosas importantes. Nosotros podemos oír miles de voces sin saber quién está hablando. Y podemos ver a muchas gentes en las calles sin saber cuál es su voz. Así lo mismo pasa con nuestro Señor. Nuestro Señor no solamente quiere que le conozcamos, que le veamos, que sepamos su majestad, su poder, su autoridad, lo grande, lo maravilloso que Él es. ¿Cómo lo podemos tener teniéndole cerca? También Él quiere que al tenerle cerca, ¿sí?, nosotros podamos, ¿qué cosa? Oír, conocer su voz. Porque muchas veces Dios va a hacer grandes cosas con su presencia. Pero muchas veces también Dios va a hacer grandes cosas y nos va a prevenir de muchas cosas a través de su voz, a través de hablarnos a cada uno de nosotros. Una relación, ¿cómo se compone, amado hermano? Se compone de dos personas. Cada persona, cada uno de nosotros tenemos nuestra autoestima. Sabemos de lo que somos capaces, de lo que podemos lograr. Nos conocemos en parte. Porque sabemos que el único que nos conoce perfectamente bien es Dios. Nosotros a veces no nos conocemos perfectamente. No sabemos hasta dónde podemos llegar. Pero el único que sí nos conoce perfectamente es Dios. Es bueno que nosotros sepamos de lo que somos capaces. Qué bueno, gracias a Dios. Es bueno que si nos lo
¿cómo podemos decir? Si nos lo proponemos en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos hacer grandes cosas. Sabemos que lo podemos hacer, tenemos fe, tenemos confianza en nosotros mismos, somos capaces de hacer grandes cosas. Pero conocernos así perfectamente bien, solo Dios nos conoce perfectamente bien tal como somos. Pero una cosa, vuelvo a repetir, es conocerme yo a mí mismo, saber quién soy, y otra muy diferente es tener relación con un semejante o con Dios. Eso es algo diferente. Una cosa es que yo me conozca y otra cosa es que yo tenga relación con Dios. ¿Sí? Porque la relación no es nada más uno. Para que haya una relación se necesitan dos. Entonces, para que yo tenga una relación con Dios, pues yo necesito buscar de Dios, amar a Dios de la misma manera en que Dios me ama a mí, se acerca a mí, para que pueda haber relación. Si yo no me acerco a Dios, aunque Dios se acerque a mí, no hay relación. Recordemos que en esto consiste el amor, en que Dios vino a nosotros, se acercó a nosotros. Y si hay una relación, es porque el Señor ya se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Ahora lo único que Él espera es que nosotros nos acerquemos a Él y aceptemos a Cristo en nuestra vida y vivamos como Dios quiere. Porque como hemos visto, una cosa es que yo acepte a Jesucristo y otra cosa es que permanezca firme, fiel en Jesucristo. ¿Sí? Porque si no permanezco firme y fiel, pasa lo que dice la Escritura. Oímos la voz de extraños y nos retiramos. Escuchamos doctrinas, escuchamos a engañadores, cosas falsas, cosas mentirosas que no le agradan a Dios y las creemos y nos retiramos de Dios. Por eso es importante aceptar a Jesús, ser su hijo. Pero es importante permanecer en Él, estar en comunión para escuchar su voz, para estar cerca de Él. Y así vengan 1000 voces agradables, 1000 voces que nos quieran desviar de nuestro camino, 1000 voces que nos quieran dirigir hacia otras cosas, permanecemos fieles porque conocemos la voz de nuestro Dios y porque le conocemos. ¿Sí? Ahora, esa intimidad con Dios, ¿qué es lo que origina? Dice que Él nos llama por nuestro nombre. Solamente Él llama por su nombre a los que son propiedad de Él. Sabemos que un día Él nos va a dar una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca estará escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Cuando ya estemos con el Señor en aquel hermoso día, Él nos va a dar esta piedrecita blanca con ese nombre nuevo. Y en ese momento, cuando leamos ese nombre tan especial que hay ahí, sabremos cada uno de nosotros lo que somos para Dios. Ese nombre nos indicará cuánto nos ama y cuánto nos aprecia el Señor, que nos ha puesto un nombre muy especial a cada uno. Queremos conocer un día ese nombre. Permanezcamos fieles ante su presencia. Actualmente, a través de la comunión con Él, es como conocemos, vuelvo a repetir, su majestad, su señorío, todo lo grande y hermoso que Él es. Y a través de esa comunión conocemos su voz. ¿Y por qué la conocemos? Pues porque platicamos con Él. ¿Por qué la conocemos? Porque estamos en contacto. ¿Por qué la conocemos? Porque Él platica con nosotros. Cuán hermoso es esa relación, conocer y escuchar su voz a través de mi comunión que tengo con Él.
Yo quiero decirte algo importante, amado hermano, que Dios no solamente nos habla a través de la oración, a través de su palabra, a través de los mensajes. Hay veces que Dios nos habla directamente, a veces por nuestro nombre, o a veces así directo a nuestra alma, en momentos de peligro, o cuando quiere algo especial con nosotros. Hace 3 años que fuimos a la montaña, iba a tener un accidente fatal. Y al ir bajando la montaña, vino a mí una voz que me dijo, ajusta tus zapatos, las agujetas de tus zapatos. ¿Sí? Entonces mis agujetas estaban flojas y tuve que, ahí me ayudaron a ajustarlas perfectamente bien. Y una vez que se ajustaron mis zapatos, que me ayudaron a ajustar mis zapatos, empezamos a bajar y mi alma empezó a alabar. Yo oía que mi alma estaba alabando a Dios. Había escuchado la voz del Señor que me dijo, ajusta tus zapatos. Y al ir bajando la montaña, de repente pisé una piedra que según yo estaba bien enterrada. Y esta piedra se zafó y una gran cantidad de tierra y esa piedra que era grande salió también disparada y se hizo un gran agujero y yo salí así disparado hacia abajo. Y ahí me fui eludiendo piedras, eludiendo precipicio, eludiendo todo y varios metros abajo. Logré frenarme, el Señor me frenó ante los gritos de muchas personas que estaban alrededor, porque ya sentían que iba a caer, que iba a rodar o que me iba a ir al precipicio. Pero desde el momento, amado hermano, en que caí a gran velocidad, por eso Dios me dijo, ajusta tus agujetas, ajusta tus zapatos. Desde el momento en que yo pisé esa piedra, yo vi claramente alrededor de mí un aro de color azul. La protección divina llegó en ese instante, llegó en ese momento. En toda esa caída, el Señor me iba ayudando, su protección iba alrededor de mí. ¿Sí? Y me libró de algo fatal. Su voz, amado hermano, me dirigió para hacer lo que yo humanamente tenía que hacer, ajustar mis agujetas. Cristo hizo lo que Él tenía que hacer, protegerme, conducirme, llevar mis pies en medio de todo eso a un lugar seguro. Pero yo tenía que hacer lo que yo como humano tenía que hacer, ajustar mis agujetas. Y yo pude entender lo que Él quería por su voz. Ajusta tus agujetas. Y mi alma empezó a alabar porque sabía el peligro que se cernía. Pero Dios estaba ahí. Pero para eso tuve que escuchar su voz. Y no ha sido la única vez en que Dios me ha librado de peligros. Su voz ha estado presente. ¿Sí? Ese día, amado hermano, en la tarde cayeron 6 jóvenes. 3 de ellos murieron y 3 de ellos quedaron lesionados. Ellos no escucharon esa voz. ¿Por qué? Porque no conocían de Dios. No solamente esa voz se oye cuando hay peligro, también se oye cuando Él quiere que des un mensaje especial a alguien, cuando le hables a alguien del Señor, cuando le digas una palabra, 2 palabras en su nombre, que le llevas solo así que un mensaje, un recado, una exhortación, un recordatorio, una reprensión de parte de Dios. Te habla y te dice, ve y dile esto. ¿Sí? Y no estoy hablando de hablar en lenguas y que interpretes, no. Te estoy hablando que en nuestro lenguaje Dios viene y nos habla y nos indica lo que tenemos que hacer y nos indica qué es lo que tenemos que
decirle a la otra gente, nos está hablando, estamos escuchando su voz y sabemos por la comunión que tenemos con Él que es su voz. Algo hermoso y maravilloso. Hay veces, amado hermano, que el Señor aparentemente está lejos de nosotros. Aparentemente no está cerca, aparentemente nos dejó solos. Pero Él, aunque esté lejos, siempre nos está observando. Siempre nos está observando. Jamás nos deja solos. Nosotros no le vemos porque nuestra vista es limitada. No le sentimos en ese momento cerca de nosotros, pero por fe sabemos que está ahí. En ese momento, por eso digo, aparentemente no está con nosotros. Se alejó de nosotros, se retiró de nosotros, pero Él nos está observando. Su oído está atento, nos está cuidando, porque Él no nos dejará ni desamparará. Pero en ese momento como que sentimos que nos dejó solitos. En ese instante no le vemos ni le sentimos, porque aparentemente está lejos. Pero sabemos que en el momento de oír su voz, sabemos hacia dónde ir y hacia dónde dirigirnos, aunque aparentemente estaba retirado. En todo momento Él siempre está con nosotros. Y cuando tú sientas que aparentemente estás solo, ten la seguridad de que nunca estás solo. Él siempre está atento. Siempre está con un ojo observándonos perfectamente. Y todo alrededor nuestro lo está observando porque Él tiene cuidado de nosotros. Veía un documental en que había un grupo de ovejas comiendo muy ricamente allí, comiendo, a gran distancia de las personas, allí encerradas en un redil grandísimo. Y entonces llegó una persona y les llamó, y las ovejas ni se movieron. Llegó otra persona y les gritó, y las ovejas siguieron comiendo. Llegó otra persona y les silbó, y las ovejas ni siquiera voltearon, ni siquiera se movieron, le ignoraron, como si no existieran, como si ninguna persona estuviera cerca. Pero cuando llegó el pastor y les habló a más de 25 metros de distancia, dejaron de comer y voltearon automáticamente hacia donde estaba el pastor, como si lo estuvieran viendo, amado hermano. A esa distancia las ovejas no lo podían ver, no distinguen. A 4 o 5 metros ya no ven, ya no distinguen, ya no. Pues a más de 5 metros pues no ven nada. Si con trabajos a los 4 o 5 distinguen más, ya no saben bien qué pasa, no tienen orientación, no saben para dónde van a caminar. Cuando están solas se quedan inmóviles porque no saben hacia dónde moverse. Cuando oyeron la voz de su pastor, automáticamente levantaron la cabeza y voltearon hacia donde estaba el pastor con su pura voz. Aunque estaban a 25 metros de distancia, oyeron la voz de su pastor. Supieron que era su pastor por la voz y voltearon como si lo estuvieran viendo hacia donde él estaba.
Y una vez que voltearon hacia donde él estaba, empezaron a caminar hacia él. Y el pastor, no crean que las esperó. El pastor empezó a caminar afuera del redil y las ovejas, conforme iban llegando, se iban formando las ovejas y luego los corderos e iban detrás del pastor. Las que estaban cerca del pastor pues lo veían, las que estaban atrás pues se dejaban guiar por la voz de su pastor. Qué comunión tan preciosa. ¿Sí? Así debe de ser nuestra existencia, amado hermano, cada día. En la oración le palpamos, le sentimos, oímos su voz. Y en el trabajo, en la escuela, en nuestros negocios, en la calle, donde quiera que estemos, en nuestra vida diaria, por su presencia y por su voz nos movemos. San Juan 10:5 dice algo fuerte, dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Estas ovejas oyeron a 3 diferentes personas y no voltearon, como si no existiera. Pero cuando oyeron la voz de su pastor, inmediatamente voltearon y caminaron. Y dice San Juan 10:5, al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, cuando una persona que fue creyente se aleja de Dios, porque escucha la voz de los extraños, su fe se derrumba, el engaño lo envuelve y obedece doctrinas, enseñanzas de demonios. Cuando te alejas de Dios, cuando dejas de estar en comunión con Él, el enemigo fácilmente te envuelve. El enemigo fácilmente te viene y te engaña. Y porque ya no conoces la voz de tu pastor, la ignoraste, te dejas llevar por todo lo que la gente comente y diga, y ya no bajo la guianza divina. En la siguiente enseñanza, amado hermano, vamos a ver que la cercanía con Dios conforta nuestra alma. ¿De qué forma Él conforta nuestra alma? Pero mientras tanto, amado hermano, no te alejes del Señor, por favor. Lo único más hermoso y más maravilloso que el hombre pudo encontrar en su vida es al Señor Dios Todopoderoso. Él vale la pena. Él es el todo de nuestra vida. Él es el que le da razón. No te alejes de Dios. Si te alejas, amado hermano, le estás dando entrada al enemigo. Le estás dando entrada a tu alma, a tu ser. Y va a derrumbar tu fe. Y Él recuerda que Él vino a matar, hurtar y destruir. Él va a entrar y va a acabar con tu alma. Cada día te llenará de angustia, de depresión, de tristeza, de desánimo, de ansiedad, de duda. En cambio, si tú buscas de Dios, su voz te conforta, te alienta, te satisface, te mantiene firme. Está en ti, amado hermano, decidir si oyes la voz de Dios u oyes la voz de los extraños. Depende de tu comunión a quién quieres oír. Si oyes al Señor, estarás con Él por la eternidad. Si no oyes la voz de Dios, ten la seguridad de que no vas a estar con Él en la eternidad. Y caerás en una depresión espantosa. Porque una vez que el enemigo te tenga en sus manos, no tendrá misericordia de ti, porque ya conociste de Dios. Que el Señor te bendiga y que su palabra llegue a ti. Te doy gracias, Padre, por la enseñanza de este momento.
Que tu palabra venga a nuestros corazones y nos haga reflexionar a quien estamos escuchando en estos días. Estamos escuchando tu consejo, estamos meditando en tu palabra, estamos en comunión contigo, o estamos escuchando todo lo que el hombre dice. Estamos deprimidos, nos sentimos mal, porque sentimos que estamos solos, o estamos contentos y gozosos porque sabemos que tú estás con nosotros. Cada uno decide cómo quiere estar en esta vida, pero de esta decisión depende la eternidad. Ojalá, Señor, que decidamos bien y permitamos que tú seas el Señor de nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Ya el día 13 nos estaremos viendo, primero Dios. El Señor es mi pastor. Nada me faltará.